Seguimos en el radar abordando temas de interés nacional. Oiga, y este año 2014 empezó un poquito agitado con una serie de situaciones en el campo político, en el campo fiscal, en el campo judicial, que no han dejado de significar sobresaltos al final del año 2013 y al inicio de este 2014. Nos acompaña ahora en el panel de personalidades de lujo don Temi de Ovaldía, empresario, analista político. Don Temi, ¿cómo usted ve esta situación que se ha dado en torno al aumento del salario mínimo, un gol que ha sido catalogado como camarón legislativo con el tema de la tradición larga, ya centenaria fiscal, de la territorialidad de los impuestos en Panamá y la elección del nuevo presidente de la Corte, en fin, una serie de situaciones un tanto agitadas, ¿no?, para iniciar este año electoral 2014. Bueno, yo empiezo porque usted lo dejó. Usted habló de año electoral y aquí hay suficiente capacidad en la mesa como para que entre más en este tema. Precisamente es año electoral y como es año electoral estamos viendo decisiones muy desafortunadas en esta etapa. Una es el aumento del salario mínimo. Nadie en este país puede oponerse al aumento del salario mínimo, pero yo no estoy seguro que el salario mínimo fue aumentado sobre la base de un estudio científico. Y hay un elemento fundamental cuando se aumenta un salario, es que las partes tienen que ponerse de acuerdo. Parece que el gobierno no fue árbitro en esta ocasión y no quiso incentivar a que las partes se pusieran de acuerdo, tanto trabajadores como empleadores, para determinar un salario mínimo que fuera negociado como sucede en los países desarrollados. Ese es un elemento que creo que no se dio en esta instancia. El gobierno creo que hizo todo lo que tuvo que hacer, lo hizo para que él tuviera que determinar el salario mínimo y creo que fue una decisión no científica. Y yo llamo la atención frente a eso. En segundo lugar, hablábamos aquí previo a que esto no es un camarón lo que sucedió con la reforma fiscal, si fue una langosta de San Blas de tamaño king size, porque realmente lo que ha pasado no tiene nombre. Y aquí ya yo comienzo a observar a la gente tirándose la pelota como si esto fuera un juego chiquillo. Y nadie asume la responsabilidad que tiene que asumir un gobierno y las autoridades en un gobierno realmente serio. En un gobierno serio se tiene que determinar la responsabilidad y el que la tiene que pagar. Pero aquí todo indica que si la responsabilidad fue del señor Cucalón, la Asamblea no cuestionó. Pero no solamente no cuestionó, no debatió. Miren lo peligroso de todo esto sobre un tema tan fundamental en la vida política de este país, donde el 7% de la economía nacional depende de los bancos. El 7% de la economía de este país, el PIB de este país. Pero además donde hay más de 100.000 empleados públicos, aquí se mete una langosta legislativa y aquí parece no ha pasado nada. Y aquí ya tiene que pasar algo, porque definitivamente se metió un gol de proporciones mayores. Hemos visto que lo han calificado las grandes autoridades nuestras de un error. Inclusive los ministros, el de Comercio, el ministro de Economía y Finanzas, prácticamente señalaron que no sabían por dónde iba tal situación y tal modificación, y se enteraron pues inclusive a través de los medios de comunicación. El propio presidente de la Comisión de Comercio nos dijo a nosotros que nunca se enteró de eso, porque eso no estaba ni siquiera en la agenda que llega en las sesiones extraordinarias de la Asamblea, se mete por debajo y entra al Pleno directamente, ni siquiera a la Comisión. José Javier Rivera, las repercusiones que pudiese tener un tema como este en materia económica para el país, hacia qué nos arriesgamos con lo que han denominado un error, sin mayores consecuencias para quienes los cometieron. Sí, yo creo que hay que empezar por la institucionalidad, que es lo que está en un estado catatónico. Pues hay un cáncer que ha afectado toda la institucionalidad. Eso mismo ocurrió en la Corte hace muy poco tiempo. Y es insólito, es inaceptable que un ministro de Economía diga que desconoce una modificación en el Código Fiscal, pero también constituye una falta grave e irreparable que un viceministro encargado del Ministerio de Comercio pueda firmar una ley que tiene un contenido tributario. Eso, además de inconstitucional, es ilegal, es inmoral, y sobre todo querer defenderlo. Y luego, cuando uno ve que aquí se aprobó una ley para establecer la Autoridad Nacional de Impuestos, a contrapelo de las disposiciones constitucionales, porque ninguna persona, ninguna autoridad puede permanecer en un cargo más allá del periodo presidencial. Eso ya era inconstitucional. Pero aun cuando la ley no le otorga a ese funcionario una iniciativa legislativa, él rebasando su propia ley
pero teniendo seguramente una aceptación, un impulso de más arriba, se atrevió a modificar de un solo tajo el artículo 694 del Código Fiscal, que es una especie de columna vertebral del sistema tributario en Panamá. No le importó absolutamente nada. Lo llevó y con la connivencia del presidente de la Asamblea Legislativa, que en materia tributaria es un ignorante completo, él presenta 3 modificaciones al código e incluso modifica el título de la propia ley para sorprender no solamente a los ciudadanos de a pie, sino también sorprender la buena fe, que es un elemento fundamental de una administración. Entonces eso indica que hay una enfermedad muy grave en la institucionalidad y que va a seguir afectando a nuestro país a menos que se produzca una sanción, no solamente una sanción moral, sino una sanción a todos estos funcionarios. Sí, de hecho, el diario La Prensa esta semana pidió la renuncia del director de ingresos, Cucalón, en su editorial. Señora Esmeralda de Troitiño, estamos hablando de extralimitación de funciones, de inconstitucionalidad, y son cosas que cada vez son más comunes. ¿Qué nos dice esto del sistema, de la salud de la democracia panameña en un año de elecciones y sobre todo en un año donde la justicia va a tener que cumplir un rol fundamental y las instituciones de control van a tener que cumplirlo? Bueno, mira, está claro, de acuerdo a lo que han planteado quienes me anteceden en la palabra, que la clave de este problema está en que vivimos jurídicamente en una situación de desconocimiento, de violación de la ley y de la Constitución. Cuando uno hace estos planteamientos, a mí se me viene a la mente una expresión. ¿Cómo está la cultura nuestra de la legalidad por parte de las instituciones, por parte de las autoridades? Esto hay que ponerle un alto y este es el compromiso que hay que asumir con un nuevo gobierno en este año electoral. Nosotros no podemos permitir que nuestras autoridades sigan violentando la ley, pero de una manera burda, de una manera como quien dice, no me importa lo que la ley dice, no me importa lo que la Constitución dice. Por eso yo creo en el tema de la sanción, y no una sanción solo de moral o de ética, es una sanción que constitucionalmente está contemplada. Si la Asamblea, que fueron varios los elementos violatorios al aprobar esa ley, uno de ellos es que no estaba en el paquete de las reformas de la agenda extraordinaria. La agenda extraordinaria. Parte de eso, que pareciera muy simple, pero es la clave. El presidente tiene una potestad de convocar a asamblea a reuniones extraordinarias. Eso se lo quitábamos en el proyecto de Constitución, porque la asamblea es el órgano legislativo. Entonces, el presidente convoca a una asamblea extraordinaria, a unas sesiones extraordinarias, y la asamblea, estoy segura que con el aval precisamente no solo del presidente, sino de los ministros de Estado involucrados en un tema tan fundamental como es el tema tributario y el tema fiscal. Entonces, allí hay una connivencia, también decía el compañero, de lo que se está haciendo. Y la ciudadanía tiene que tener claro, nosotros no podemos permitir, mire, hay un artículo, el artículo 17 de la Constitución. Las autoridades están para hacer cumplir la Constitución y la ley.
Si las autoridades incumplen, entonces, ¿qué es lo que procede? La sanción. Sin duda alguna, distinguida doctora Esmeralda, quedó la sensación de gol, como decía Temi, un gol de media cancha. Y en el discurso del presidente, sorpresivamente, en el discurso, su último discurso ante la Asamblea como presidente de la República, también sorprendió a muchos con el tema de la regresión de precios y subsidiar 6 productos de la canasta básica en lo que se antoja una maniobra claramente electorera. Don Horacio Estriví. Bueno, en primer lugar, los subsidios, por definición, en Panamá no están cumpliendo su cometido. Al menos no visto desde la perspectiva de que el cometido es enfocarse hacia la reducción de la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza. Los subsidios en Panamá requieren ser replanteados. Eso como punto de partida. En segundo lugar, recurrir a subsidios como mecanismo para tratar de solventar los problemas inherentes a la canasta básica es un poco como tratar de buscar la fiebre en las sábanas, porque pasa por alto lo fundamental del problema, que es el hecho de que en Panamá prevalece un sector agropecuario con altos niveles de distorsión, con monopolios y con sectores creados que impiden que haya verdaderamente una reducción de la canasta básica. En ese sentido, por consiguiente, tú puedes echar todos los subsidios que tú quieras, todo el apoyo gubernamental que tú quieras al agro, y el problema de la canasta básica no se resuelve en tanto que tú no ataques el problema fundamental, que es la falta de eficiencia y la falta de competitividad en el sector. Ahora, eso agrégale lo que ya se repite a sotovoces, y es que se trata de una medida meramente electoral. Te pones elementos de carácter estructural y coyuntural en el panorama, en el radar, y te das cuenta de que se trata efectivamente de una medida que no tiene ninguna trascendencia real, efectiva, y que no ataca el problema de fondo. Ahora bien, esto obviamente está amarrado al tema de la canasta básica y el salario mínimo, que de paso, una de las maneras más efectivas de aumentarle el salario a todos los panameños, no grupos, es a través de la reducción de la canasta básica. De allí entonces que nuestro planteamiento en materia de salario mínimo sea que esto, de nuevo, va a acarrear más consecuencias negativas que positivas a mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? En primer lugar, a contrapelo de lo que ha señalado, y lo digo con el mayor respeto, el presidente de la República, la ministra de Trabajo, el ministro de Economía y Finanzas, de que esto no va a tener ninguna incidencia en cuanto al desempleo o a la inflación, esto desafía la teoría económica y desafía los hechos. El ministro de Lima ha aseverado que en el 2010 se aplicó un aumento de salario y no tuvo consecuencias, que al contrario, eso no impidió que hubiera un aumento en el empleo. Hombre, habría que hacer la aclaración de que la economía en ese momento pasaba por otra etapa diferente, otro ciclo económico de crecimiento, que incluso nos lleva a una situación de crecimiento de doble dígito en 2 años, 2011 y 2012. Vamos a quedarnos con esa reflexión económica y vamos a seguir hablando del salario mínimo y de otros temas económicos, porque le preguntamos a nuestros usuarios en las redes sociales 2 cosas. ¿Qué opina del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia? Tenemos a Edwin Álvarez: solo espero que haga su trabajo. Cristina: solo espero que realice su trabajo lo más neutral y organizado posible, además de actuar con prudencia y respetando las leyes. Luis Guardia: es una persona sumisa al presidente. Martín Eliezer: Ayú Prado ya ha demostrado ser sencillamente otro yes man de Ricardo Martinelli. Me da la impresión que será tan deficiente como Moncada Luna. Usted quédese en el radar, que seguimos con mucho más de estos temas controversiales.